Bueno, muy buenas tardes para todos los amigos y seguidores de nuestro seminario San Pedro Apóstol. Le damos muchas gracias por conectarse y les pedimos disculpas ante todo porque tuvimos algunos retrasos, pero por la gracia y misericordia de Dios nos podemos reunir para esta transmisión. Hoy queremos presentarles a un gran invitado que tenemos, que se llama Freddy Giraldo. Él viene de Colombia, es seminarista. En este momento está haciendo su pastoral en una parroquia aquí de la diócesis de San Bernardo y hoy nos va a acompañar en esta transmisión, en este programa, donde nos va a contar un poco acerca de su testimonio, de su vida, cómo fue ese llamado por el Señor y qué lo tiene aquí hoy, vísperas ya a puertas de su ordenación, donde nos va a contar un poco cómo fue este proceso. Freddy, buenas tardes, una alegría poder encontrarnos hoy con usted y la gente, las personas tienen un deseo profundo de escucharlo. Muy buenas tardes, Jonathan, a todo el seminario. Qué alegría poder estar con ustedes en esta tarde. Qué belleza que podamos compartir. Y bueno, estamos aquí por misericordia de Dios y mostrar las grandezas de Dios a través de la vida humilde de este humilde servidor. Y bueno, aquí estamos con mucha alegría y saludamos a todos los seguidores del seminario. Gracias, Freddy, ante todo por aceptarnos la invitación. ¿Y qué le parece, Freddy, si iniciamos con una oración? Perfecto, claro que sí. Bueno, entonces les invito para que nos dispongamos a todos los que nos ven y nos escuchan, ahí desde sus hogares, desde sus trabajos, los que van viajando, para que entremos en la presencia del Señor. Le pidamos su gracia y su auxilio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Espíritu de Dios, te entregamos en esta tarde este momento donde vamos a compartir ese gran testimonio de fe. Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, o que en el futuro van a ver esta transmisión, puedan sentir el llamado de Dios y la gracia y la unción de Dios a través del testimonio y del ejemplo de este hombre que el Señor hoy llama para el sacerdocio. Que todo lo que se hable, lo que se diga, sea para la mayor gloria y alabanza de nuestro Señor. Espíritu Santo, que este testimonio de vida nos sirva de ejemplo a nosotros para entregarnos a tu servicio, para dar nuestro sí, para renunciar a todo aquello que nos impide seguirte. Que podamos vivir en tu gracia y en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos en esta tarde. Llena y renueva nuestro corazón. Les invito para que le cantemos al Santo Espíritu de Dios y pidamos su gracia y su unción en este momento. Llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor. Ven a morar, Maranatha. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor. Ven a morar, Maranatha. Ven a morar, Maranatha. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos amigos que se conectan al canal del Seminario San Pedro Apóstol,
Hoy queremos dar inicio a esta transmisión, a esta entrevista con el invitado que ya le presentamos, Freddy Giraldo. Entonces, qué bueno, Freddy, que nos cuente un poco acerca de su vida, de dónde viene, cuál es el contexto social, religioso en el que usted creció, en el que usted se formó, donde Dios fue forjando y fue preparando esta vocación tan hermosa que le ha regalado y a la que usted generosamente le ha respondido. Muy bien, bueno, yo soy hijo de 4 hermanos, hijo de Orlando Salazar y Luz Dari Giraldo. Tuvieron ellos, mis papás, 4 hijos, yo soy el tercero y bueno, yo soy de un pueblo cerca a la ciudad de Medellín en Colombia y, y es un pueblo pues muy religioso del oriente antioqueño, de mucha tradición católica, gracias a Dios. Y pues mi familia es muy sencilla, ha sido muy sencilla, muy humilde, pero con muchos valores cristianos, gracias a Dios. Y entonces pues mi vocación se fue formando en esta familia hermosa que el Señor me concedió, con dificultades, con quizá con muchas problemáticas, porque pues como todas las familias quizá lo tenemos, pero en realidad en general pues ha sido una familia de oración, de Eucaristía cada 8 días, una familia que ha sido trabajadora. Mis papás han sido como tal muy sencillos, no tuvieron mucho estudio, pero sí han tenido un corazón muy generoso y han tenido pues un trabajo intenso siempre, y con su trabajo y su esfuerzo pues nos sacaron adelante. Mis 3 hermanos ahora ya están casados, tengo 10 sobrinos por la gracia de Dios, y también gozando ahora de 2 nuevas presencias y preciosuras que tenemos en la casa, que mi hermano con su esposa tuvieron 2 mellizas. Entonces estamos muy contentos por eso. Y bueno, más o menos ese es como el entorno familiar y como de dónde provengo yo, y de dónde proviene mi vocación. Oiga, qué bueno, Freddy, y una familia numerosa por lo que veo, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues 4 hijos, mis papás, pero fueron aumentando ya con sobrinos. Mis hermanos, mi primera hermana tiene 4 hijos también, mi hermano tiene 4 y mi hermana menor tiene 2 hijos. Entonces, gracias a Dios, se ha multiplicado la familia. Oiga, y ahí se cumple lo que dice el Señor. Aquel que es generoso para con él, Dios lo bendice. Dios bendice a aquel que da con generosidad. Y eso se ve en las familias grandes, por lo regular, se encuentra que Dios dentro de esas familias numerosas suscita alguna vocación. Y ese lugar de Antioquia, de Colombia, donde usted procede, son lugares de familias numerosas y que han sabido responder con generosidad al Señor, y por eso el Señor se ha derramado en bendiciones. Qué bueno, hermano, y ahora pues que nos cuenta de dónde procede, cómo fue eso de la vocación. Usted desde siempre estuvo en las cosas de Dios, bueno, su familia es religiosa, nos dice, pero usted también desde pequeño tuvo ese gusto por las cosas de Dios, por acercarse a la iglesia, o eso surgió con el tiempo. ¿Cómo fue? Yo desde pequeño, pues desde que tengo uso de razón, siempre mi familia nos llevó a la iglesia, a la Eucaristía como mínimo cada 8 días. Mi mamá sí siempre ha sido de Eucaristía más frecuente y casi que diaria, pero como mínimo a nosotros nos llevaban a la Eucaristía cada 8 días. Y desde los 7 años hasta más o menos, digo yo, 16 años, siempre nunca faltó la misa dominical. Pero como todo, o sea, a pesar de que mi familia ha sido muy católica, pues uno va creciendo y va perdiendo quizá
el rumbo, la luz por donde la familia lo ha querido llevar a uno. Entonces, aunque mi familia, mi papá y mi mamá siempre nos inculcaron, siempre nos infundieron la fe, rezar el rosario todos los días. Mis papás se reunían a rezar el rosario todos los días. Eh, la confesión frecuente, un entorno así muy religioso, pero a la medida que fue pasando el tiempo, sobre todo pues porque yo me fui enfocando un poco más a lo que era el fútbol, mi sueño empezó a ser el fútbol, entonces por el fútbol yo empecé como tal a desprenderme un poco por la práctica religiosa. Entonces no me faltaba la Eucaristía todos los domingos, pero sí el rosario, con el tiempo fui perdiéndole amor, cariño y lo fui dejando de hacer. Aunque siempre el amor a la Virgen María nunca desfalleció, nunca disminuyó, y pues en las noches todos los días yo le rezaba 3 Ave Marías a la Virgen María. Pero como les decía, yo me empecé a enfocar más por el lado del fútbol y, y así fue, desde los 7 años, mucho fútbol, mucho fútbol, mucho fútbol. Gracias a Dios hice los sacramentos de la iniciación cristiana. Mis papás me bautizaron lógicamente pues como a los 2 meses de haber nacido yo. Hice la primera comunión, hice como tal el sacramento de la confirmación, pero, pero así como muy, muy por obligación, no pues por el ardor y la pasión pues que tenemos o podemos tener ahora. Es algo más que se hizo pues como por obedecerle a mis papás y por darle gusto a ellos, pero no por algo que yo haya querido en definitiva. Pero las cosas de Dios van permaneciendo ahí y van quedando. Y bueno, de ahí entonces yo quise ser jugador profesional, como les decía, estudié, un poquito malo para el estudio, para lo académico. Digo yo que gracias a Dios mi hermano estuvo muy pendiente de mí en lo que es el estudio, porque gracias a él yo me pude graduar, porque si no fuera por él, él estuvo detrás de mí, me ayudaba en los trabajos, me ayudaba en los exámenes, me ayudaba, me animaba, y mejor dicho, por él yo me pude graduar del colegio. Pero entonces yo tuve una experiencia de fútbol y bueno, ya de ahí entonces, cuando estaba ya pues como al paso de ser jugador profesional, ocurrieron 2 sucesos que aprendí que por ahí no era por donde Dios me estaba llevando, o por donde Dios me quería, y entonces me dediqué a trabajar. Empecé a trabajar con un tío en el comercio, en una joyería, en una bodega, y me empezó a ir muy bien, pero con el trabajo me empecé a alejar muchísimo más, empecé a tener amistades que no me convenían, que me invitaban pues como al trago, por los malos caminos, incluso de la drogadicción también. Nunca consumí, pero también me rodeaba de esos amigos. Lo que sí fue que tuve una vida un poco desordenada en el alcohol, y bueno, bendito sea Dios que tuve 2 o 3 años en esa situación hasta que fui al retiro espiritual, a un retiro de Lazos de Amor Mariano, que es una comunidad que ha nacido en Colombia, y que a través de esta comunidad yo pude conocer el amor de Dios, pude conocer la belleza y la hermosura de la iglesia, la verdad de la iglesia, y cómo Dios ha obrado y sigue obrando a través de la iglesia. Y entonces yo empecé como tal un proceso de conversión, de sanación, de volverme a Dios, de enamorarme otra vez de la Eucaristía, de enamorarme otra vez del rosario, de enamorarme otra vez de la confesión. Y así empecé como tal un proceso de conversión, de oración, donde Dios me fue mostrando el camino. Y ya fue pues como tan grande el amor que fue creciendo en mi corazón, que yo empecé a notar que Dios me pedía más. En la comunidad yo alcancé a tener una novia con la quizá tuve más o menos un año en una relación de noviazgo, como ya se dice aquí en Chile, de pololos. Y bueno,
estuvimos un año, teníamos como planes para casarnos, pero Dios me fue poniendo en el corazón que quizá no era su voluntad, y el Señor me mostró entonces de una manera como cierta, yo no vi a Dios, yo no escuché la voz de Dios, simplemente fue como una certeza en mi corazón que no debería seguir con ella hacia el matrimonio que nos estábamos proyectando. Entonces, en un diálogo con ella, dialogando con ella, pues le hice ver pues como lo que sentía en mi corazón. Terminamos y bueno, gracias a Dios, posteriormente decido también salirme de trabajar. Fue un momento difícil, pero me salí de trabajar y me entregué completamente a la comunidad. Y después de tener ya como 2, 3 años de mucho apostolado en la comunidad, de ir a algunas ciudades a evangelizar, ayudar en retiros, entonces fue que el fundador decide mandarme para Ecuador. El fundador de Lazos de Amor Mariano, José Rodrigo Jaramillo, me deciden mandar a Ecuador a fundar en una ciudad allá, la ciudad de Guayaquil. Y bueno, por gracia de Dios pude estar allá todo un año, en el 2008. Y estando allá, participé de una Eucaristía de ordenación sacerdotal. Y en ese momento de la celebración eucarística fue que yo recibí el llamado de Dios, donde pude comprender que Dios se ha donado totalmente en la Eucaristía, que Dios se entrega totalmente en la Eucaristía. Entonces el Señor me mostraba sentía yo que si el Señor se ha donado completamente a mí y se ha donado completamente a todos, entonces yo, ¿qué he hecho por Dios y de qué manera me voy a entregar yo? Entonces sentí que el Señor me llamaba al sacerdocio en ese momento y decidí entregarle toda mi vida desde aquel momento. Y así fue el llamado, y ya de ahí para acá pues ha sido un proceso hermoso de vida de seminario, de vida de comunidad y de poder salir adelante en todo lo que tiene que ver con la formación sacerdotal. Impresionante, Freddy, ese testimonio que nos cuentas, ¿no? Y cómo Dios a través del tiempo te fue preparando, te llamó y te ha ido formando. El Papa Francisco decía una frase muy bonita. Él decía que no hay un santo sin pasado y no hay un pecador sin futuro. O sea, independientemente de la vida que llevemos, el estado de vida en que nos encontremos, incluso alejados de Dios tal vez, como usted nos contaba un poco en su testimonio, malas amistades, una vida un poco sumergida en el alcohol, sumergida en las cosas vanas de este mundo que nos alejaban un poco de él, pero a pesar de todo, Dios te llamó ahí. O sea, eso quiere decir que Dios para todos tiene algo, por muy pecador que sea, por muy alejado que esté, y nos sirve a todos nosotros que hoy escuchamos este testimonio del diácono Freddy para decirle sí al Señor. Y bonito eso, Freddy, porque nos animas a todos nosotros a entregarnos con más radicalidad y darle ese sí al Señor que nos está pidiendo hoy para nuestra vida. Sí, claro. Justamente cuando veíamos, Freddy, que el Señor te llamó en medio de un trabajo, querías casarte, tenías una novia y el Señor a pesar de todo te llamó ahí. O sea, es muy significativo porque vemos que en el Antiguo Testamento, en la Biblia aparece que el Señor llamó a David mientras pastoreaba las ovejas. Lo mismo los apóstoles se encontraban en un contexto donde estaban pescando, se dedicaban a todo este comercio de peces y no pensaban para nada en ser apóstoles o servidores del Señor. Y el Señor ahí en medio de eso lo llama, como el mismo Mateo que estaba cobrando impuestos ahí en el mostrador, un trabajo tal vez que era un poco donde se podía dar la usura, cosas que iban contrarias a la voluntad de Dios, pero a pesar de todo, el Señor los llama ahí. Muy significativo, Freddy, todo esto. Sí, en la historia de la iglesia nosotros tenemos santos para todos, santos que han nacido siendo santos, santos que el Señor los ha llamado desde niños, como el Padre Pío de Pietrelcina, como a los mismos pastorcitos de Fátima que estamos a vísperas de Nuestra Señora de Fátima, pero también tenemos santos que han sido
de una vida de mundo, de una vida de quizá totalmente alejados de Dios, y el Señor les ha llamado. El Señor no escatima llamar a todos los hombres de todas las clases, de todos los tiempos. El Señor lo que quiere es que nosotros seamos santos, y el Señor no se cansa de llamarnos. Y el Señor tuvo misericordia de mí en ese momento donde tenía pues mi vida cotidiana, que ya quizá tenía otros proyectos, pero me fue llevando a mostrarme el camino hacia el sacerdocio. Y uno quizá muchas veces, o los jóvenes pensarán muchas veces, ¿cómo es posible que haya dejado una vida de trabajo próspera porque me iba muy bien en el trabajo? ¿Cómo es posible que haya dejado quizá una mujer que estaba enamorado, que la amaba mucho, y que entonces, ¿cómo es posible que la haya dejado? ¿Será que Dios no está feliz con ese proyecto de vida? Y lógicamente Dios ama el matrimonio y tiene el matrimonio como un sacramento, y para muchos es su vocación, pero el sacerdocio, cuando el Señor llama, pues uno tiene que dar su sí, porque lo que el Señor le está mostrando a uno es su voluntad, y si uno hace la voluntad de Dios, entonces ahí encuentra la felicidad, porque ahí está la clave de la felicidad. La felicidad está en hacer la voluntad de Dios, y si Dios nos muestra un camino, aunque nos parezca duro, aunque nos parezca como difícil, uno tiene que confiar en las fuerzas de Dios, en la gracia que el Señor nos va a dar, y ahí encontraremos la felicidad. Hermano, Freddy, ¿qué le podríamos decir tal vez a los jóvenes que hoy sienten ese llamado, pero digamos, nos encontramos en un contexto difícil a causa de la pandemia, a nivel del mundo, los vicios, las seducciones, todo lo que nos presentan en las redes sociales, las amistades que nos alejan muchas veces de Dios, y tal vez uno con un llamado en el corazón, pero por la situación difícil que se vive, tiene ese temor a dar ese paso? ¿Qué le podríamos decir? ¿Será que seguir al Señor trae malas consecuencias o es perder la vida? Muchos pensarán que es perder la juventud. Usted dice que siguió al Señor desde muy joven. ¿Usted siente que ha perdido su juventud? ¿Ha perdido la alegría que se vive como joven? ¿O se ha visto en este camino sin amistades, en un camino aburrido, como coaccionado? ¿O ha sido un camino totalmente en libertad y que realmente lo ha llenado, lo ha planificado? Sí, no, totalmente, ha sido una experiencia que cada vez, o sea, entre más pasa el tiempo, uno se va ensanchando en su corazón de amor, y va encontrando uno esa felicidad plena. Eh, Hoy el mundo muestra, o la sociedad muestra que la felicidad quizá está en la moda, quizá está la felicidad en las drogas, la felicidad está en el alcoholismo, la felicidad quizá está en los placeres desenfrenados, en las riquezas, en la fama, en todo esto. Y quizá lo que uno ha visto en este proceso, donde uno ha podido acompañar a muchas almas, a muchas personas, ayudarles en retiros espirituales, uno ve que cuando las personas se enfocan, así lo experimenté yo en mi vida, cuando mi vida estaba enfocada al alcoholismo, a estar con mis amigos, a estar quizá con relaciones desordenadas, con mujeres también, uno sentía que no era pleno, que faltaba algo, que había un vacío en el corazón. Mientras que cuando me encontré con el Señor y empecé a seguir al Señor, a conocerlo y a entregarme a su voluntad y a seguir su voluntad, yo empecé a experimentar que aquello que me hacía falta cuando estaba con mis amigos y estaba en el mundo, lo planificaba estar con Dios. Entonces, a la medida de todos estos años, que han sido 17 años de proceso de conversión, de proceso de buscar a Dios, 12 años de haber empezado a darle la respuesta al Señor en esta vocación tan hermosa hacia el sacerdocio, lo que yo he experimentado es que no hay nada mejor que entregarle la juventud a Dios. No hay nada mejor que estar uno al servicio de Dios. Como les decía,
en ese acompañamiento que hace uno con los jóvenes, uno ve que los jóvenes están destrozados, están heridos, no son felices, les hace falta a Dios mismo. Entonces la experiencia de que uno es feliz y de que uno está pleno, lógicamente no es una felicidad plena porque todavía tenemos dolores, todavía hay algo por lo cual nosotros tenemos que sufrir en este mundo, pero la felicidad la alcanzaremos, la felicidad plena y eterna cuando estemos con Dios. Pero desde aquí ya uno empieza a experimentar esa felicidad, ese gozo con Dios, que uno le dice, hay que seguir adelante y vale la pena seguir ayudando a las almas a que encuentren el camino de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Entonces yo creo que a los jóvenes hay que decirles que no teman en darle respuesta a Dios, que no teman en darle su vida a Dios de cualquier manera, sea en el matrimonio, pero que sean en un proceso de conversión, de oración, de confesión, de vida sacramental. Y para los que son llamados quizá a la vocación sacerdotal, que no teman porque la gracia de Dios es grande. El que llama es omnipotente, el que llama es grande, el que llama es un Dios todopoderoso. Y entonces ese que nos llama nos da también las herramientas para poderle responder a ese camino que el Señor nos plantea. Eso va muy acorde con lo que decía el Papa Benedicto XVI, que Dios no quita nada, pero lo da todo. Realmente, con lo que usted nos cuenta, nosotros vemos que en vez de uno perder algo, en vez de uno dejar algo, porque uno muchas veces cree, no, dejé mi familia, dejé mis amigos, dejé mi trabajo, que era la fuente de ingreso, las fiestas, pero en realidad lo que uno dejó era lo que le estorbaba muchas veces, porque a pesar de que uno tenía todo esto, como que su vida no era plena, no era feliz, y usted careció tal vez voluntariamente de todo esto y ha encontrado la felicidad en otras cosas que muchas personas afuera no han visto. Es increíble. Y igual Santa Teresita del Niño Jesús decía también que cuando Dios pone un deseo en el corazón es porque lo quiere realizar. Dios no pone nada en el corazón que no vaya a cumplir. Y si Dios le puso ese deseo de seguirle, de servirle, usted se atrevió, se arriesgó a dejar su novia con la que tenían proyectos a futuro de casarse. Usted se arriesgó a dejar la profesión como futbolista profesional y abandonar todo eso en que había soñado toda su vida para seguir al Señor, y el Señor respondió, porque si Él lo suscita es porque Él lo quiere cumplir y lo ha satisfecho, como usted bien nos decía, lo ha planificado. Qué bueno, Freddy, después de dar este recorrido por su vida, por su historia, no sé si usted nos podría contar, diácono Freddy, un poco cómo ha sido ese proceso en el seminario. Usted nos comentaba de que como misionero descubrió ese llamado a servirle, dio ese paso, pero cómo ha sido ese proceso de formación en los lugares por donde ha tenido que pasar, donde se ha formado. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Freddy? Ya, o sea, a nivel general, nosotros conocemos que, o sea, lo más común es que la vida de un seminarista sea dentro de un seminario, es decir, que una persona cuando recibe la vocación sacerdotal, entonces ingrese en un seminario, en ese seminario reciba toda la formación y se ordene como sacerdote. Pero yo he tenido la gracia, yo me siento pues como muy privilegiado en ese sentido con Dios, porque pues no he tenido solamente la gracia de estar en un seminario, sino de varios seminarios, estar en varios seminarios. Entré en el seminario de Medellín, después pasé a estar en el seminario de Cali, después de estar en el seminario de Cali pasé a estar en el seminario en Bogotá, y por misericordia de Dios después estuve en un seminario en Viterbo, cerca a la ciudad de Roma, en Italia. Y después de Italia venir también aquí a estar en el seminario, a nuestro seminario San Pedro Apóstol, y terminar mi proceso de formación. Han sido más o menos 12 años de seminario y me siento muy privilegiado de esa formación que me ha podido dar la Iglesia a través de sus seminarios. Y ha sido una bendición para mí porque es conocer no solamente la vida de la Iglesia, que es
la doctrina, la enseñanza de Cristo que nos da la iglesia, sino también conocer como los diferentes rostros que tiene la iglesia en cada lugar, en cada ciudad es diferente, ciertos rasgos, la cultura, ciertas prácticas pastorales, en diferentes países. También estuve pues en Ecuador, no propiamente en un seminario, pero sí ayudando en una diócesis allá. Y bueno, todo este recorrido por estos seminarios me han enriquecido, no solamente, como digo, en la formación sacerdotal, en esa formación integral que tiene que tener un sacerdote, que es en la formación humana, que es en la formación espiritual, que es en la formación académica, que es en la formación de pastoral, en toda esta formación que es íntegra en el seminarista y que debe ser íntegra en el seminarista. También la iglesia me ha concedido a mí la gracia de poder ser formado en diferentes lugares para conocer un poco más la idiosincrasia de ciertos lugares y así estar mucho más enriquecido para poder saber enfrentar ciertas dificultades ante la pastoral que nos compete todos los días. Entonces, ha sido una experiencia hermosísima, una experiencia que lo agradezco infinitamente al Señor, a la Virgen María y a la Iglesia, por supuesto, que me ha dado esa oportunidad. Increíble, Freddy, y le ha tocado viajar mucho por lo que veo. Si no lo para esta pandemia, yo creo que usted hubiera tenido más viajes que San Pablo, pero el Señor hoy lo trajo aquí. No, bueno, y yo creo que las condiciones de la pandemia de recogernos un poco ha ayudado también, porque se ha hecho mucho hacia afuera en la evangelización, en ayudar a las personas y ese enriquecimiento, como usted bien decía, pero que ha aportado también, digamos, un poco el estar en casa o el estar en el seminario saliendo menos, sin tener tanto la oportunidad de compartir con las personas a través de los apostolados o las misiones que usted como seminarista hacía. Sí, él nos ha aportado muchísimo porque yo creo que nuestro obispo, Monseñor Juan Ignacio, nos dice siempre de que el Señor nos está diciendo algo muy fuerte a los sacerdotes, a los diáconos y bueno, en general a todos a través de esta pandemia, y es que tenemos que volver a estar con Él, tenemos que centrarnos nuevamente a estar con el Señor, a poner al Señor en el centro de nuestra vida, a poner al Señor siempre como el fundamento de nuestra existencia y de todo lo que hacemos. Entonces, desde esa perspectiva, buscando la oración, el recogimiento y estar como más centrados, porque ya no hay la capacidad de tanto apostolado y de hacer tantas actividades hacia las personas que uno lo anhela, uno quiere, está ese celo por estar con las personas y mostrar a Dios y enseñar a Dios de todas las maneras posibles, pero el Señor está permitiendo esto y como dice Monseñor, para que nosotros nos adentremos y podamos desde esa unión profunda con el Señor recargarnos, tomar fuerza, replantear nuestra vida y siempre direccionarla a Cristo, porque Cristo es lo único importante. Entonces, es una riqueza gigante para un sacerdote en este momento poder tener esta experiencia donde se esté recargando en oración, donde esté como tal adentrándose en su vida, en esa relación con Cristo, para que una vez termine todo esto, podamos estar con todas las fuerzas espirituales cargadas y salir y ayudar a tantas almas que lo necesitan. No, y recalco mucho, Freddy, esas palabras que usted dice que ha sido un tiempo para estar con el Señor. En la Biblia aparece que cuando el Señor llama a los apóstoles, a los discípulos que Él escoge, les dice, y los llamó para estar con Él. Y a todos nos ha llevado la pandemia, si la hemos sabido aprovechar, a estar con el Señor. Entonces, que nos dejemos de cierta manera como aprisionar por tantas noticias, malas noticias muchas veces, de tantos contagios, de cifras, números, de catástrofes en algunos países aquí en Latinoamérica que están pasando por una situación social difícil, como Colombia, y algunos otros países la han tenido que pasar aquí en Chile.
para que no nos desanimemos y no perdamos la esperanza, sino que aprovechemos este tiempo para profundizar en nuestro interior y ver al Maestro que allí habla, como dice San Agustín. Y seguro que ahí vamos a escuchar la voz de Dios. Yo creo que también era necesario como alejarnos un poco de tanto ruido, de tantas distracciones y encerrarnos un poco para escuchar la voz de Dios que habla en el silencio. Bueno, Freddy, maravilloso todo esto que nos cuentas y se nos acerca la ordenación. Muchas personas, nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales a través de la página de nuestro seminario, Seminario Mayor San Pedro Apóstol por Facebook o también nuestro canal en YouTube, Seminario Mayor San Pedro Apóstol, han visto que ya se ha publicado las noticias sobre la ordenación y están a la expectativa. Para usted, ¿qué significa, Freddy, que la ordenación suya sea un 13 de mayo? ¿Cómo recibe usted la noticia? ¿Será que es coincidencia que su ordenación se dé en este día, Día de Nuestra Señora de Fátima, o realmente tiene un significado para usted? Claro, o sea, primero que todo, decir que ha sido una alegría y una felicidad muy grande haber recibido como tal la decisión del señor obispo de llamarme a las sagradas órdenes en el orden del presbiterado. Es una alegría inexplicable, uno se queda sin palabras, la verdad, porque es algo con que uno ha tenido la ilusión durante muchísimos años. Por el camino por el que hemos recorrido, siempre lo hemos hecho, realizado, con esa expectativa de quizá algún día llegar a estar en los altares. Pero uno siempre eso lo veía como lejos. Pero cuando ya uno recibe una llamada y es el señor obispo, y que le dice el señor obispo a uno que lo llama a las sagradas órdenes, en ese momento pues yo me estremecí. Gracias a Dios en ese momento estaba ahí delante del Santísimo, aquí en la casa donde hago el apostolado. Recibí la llamada en la sala, y al frente de la sala está la capilla, el sagrario. Y cuando el señor obispo pues me dijo que me recibía las sagradas órdenes, entonces yo simplemente miré al Señor en el sagrario, y desde mi corazón le agradecía profundamente por ese regalo tan gigante. De verdad que uno queda sin palabras, pero el amor de Dios es muy grande. El Señor, a pesar de la pequeñez de uno, el Señor confía, y el Señor es generoso y le sigue llamando a uno, a pesar de lo limitados que somos, pero estamos aquí para hacer su voluntad y confiando en que Él nos dará la gracia y la oportunidad de poder hacer su voluntad siempre, permanecer fieles. Y la segunda pregunta de qué hay de relación, o que si hay diosidencia en que sea el 13 de mayo. Particularmente a mí siempre me ha parecido la aparición de Nuestra Señora de Fátima como muy impresionante. Le he tenido mucha devoción a Nuestra Señora de Fátima. Para mí es quizá la advocación preferida, pues por un lado, porque la Virgen María ha manifestado su corazón a Sor Lucía y le ha mostrado con su corazón la voluntad de Dios, que es la consagración del mundo entero a su corazón inmaculado, que es una orden dada por un decreto dado por el Padre Celestial, de que todo ser humano, que todo católico se consagre al corazón de la Virgen María. Y para mí es algo muy grande, porque el carisma al cual yo pertenezco, Lazos de Amor Mariano, nuestro principal pilar, por decirlo así, o pastoral que nosotros hacemos dentro de la comunidad, es precisamente consagrar a las personas al corazón inmaculado de María, en un proceso de 33 lecciones, donde a la persona se le va preparando para consagrarse en el último día al corazón de Nuestra Señora. Entonces es un regalo profundo, porque
he crecido en esta espiritualidad de la consagración a la Virgen María y recibí la ordenación el 13 de mayo, donde la Virgen María se empieza a aparecer para manifestar que la voluntad de Dios es que todo el mundo se consagre a la Virgen María. Entonces para mí es un regalo gigante. Eso es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es que para mí siempre también me ha parecido muy lindo los tres pastorcitos de Fátima, cómo fueron generosos a pesar de su edad de 7, 9 y 11 años. Esa respuesta a Dios, ese querer amar a Dios con todo ese ardor que ellos mostraron después de las apariciones, nos invita a nosotros a eso, de también tratar a amar a Dios, porque si nosotros nos damos cuenta de que Dios nos amó a nosotros y que se dio completamente a nosotros, entonces el Señor está esperando una respuesta de nosotros. Y estos tres pequeños pastorcitos nos enseñan a responderle al amor de Dios y que nosotros también podemos amarle a Dios, lógicamente con el amor de Cristo que Él mismo nos da en los sacramentos y que esa gracia que Él nos da para nosotros poder responder a su amor. Entonces, para mí el 13 de mayo, que sea la ordenación en ese día, lo recibo como un regalo de la Virgen, pero también como una exhortación de su corazón inmaculado a que yo tengo que vivir plenamente mi consagración a su corazón, porque si ella quiere que yo me ordene en esta aparición, en el día de esta aparición, entonces porque quiere que yo viva mi ministerio consagrado a su corazón inmaculado. Esa alegría, Freddy, se debe compartir para todos, para todo cristiano, todo bautizado. Debe ver como un regalo de la Virgen que se dé una ordenación sacerdotal, porque una ordenación sacerdotal no es un privilegio para la comunidad a la que va a pertenecer el sacerdote que se ordena, para la diócesis en la que lo van a ordenar y en la que va a servir, o para el país a que pertenece ese sacerdote, sino que es un privilegio, un don, un regalo para la iglesia entera y, ¿por qué no decirlo?, para la humanidad. Entonces, por eso desde ya, repito y les invito nuevamente a que todos los que nos escuchan en vivo en este momento y los que van a reproducir esta transmisión, para que se unan este jueves 13 de mayo por nuestro canal y celebremos la fiesta de la Virgen de Fátima, dándole gracias por el don del sacerdocio, celebrando la ordenación de nuestro diácono Freddy Giraldo, porque la Virgen María no se deja ganar. Bueno, se le fue el sonido a nuestro querido Jonathan, pero lo que él está diciendo, pues lo recalco yo también, es importante la oración de todos, puesto que más allá de que sea mi persona que reciba el sacramento de la ordenación, pues es también ese don maravilloso que Dios le concede a la iglesia y específicamente a la diócesis de San Bernardo, un nuevo sacerdote. Entonces les invitamos a que nos tengan en sus oraciones para que podamos permanecer fieles a esta vocación tan hermosa que es el sacerdocio. Bueno, Freddy, antes de terminar, yo quería finalizar con una pregunta. Usted nos ha contado un poco en su testimonio de que su conversión, su entrega a Dios fue a través de una comunidad católica, Lazos de Amor Mariano, y nos hablaba un poco acerca del carisma de esta comunidad que es la consagración a Jesús por medio de María, y a la que usted ha servido y a la que ha pertenecido y donde Dios le llamó a su vocación. Y tal vez algunas personas de las que nos ven y nos escuchan habrán escuchado alguna vez de Lazos de Amor Mariano. Bueno, conocemos un poco por todo eso que usted nos cuenta y los que de una u otra manera la han conocido, el apostolado de esta comunidad, la misión, la labor que han ejercido para estos tiempos en la iglesia y también para los tiempos difíciles que nos han tocado a través de los matrimonios, los niños, la consagración a Jesús por medio de María, como ya mencionábamos. Pero, ¿qué tiene para ofrecerle a la iglesia y al mundo entero un sacerdote
con este carisma? O sea, yo creo que, a ver, primero, el sacerdocio de la Iglesia Católica pues es uno, es tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo en todo, pensar como Él pensaba, obrar como Él obraba, amar como Él amaba, hacer todas las cosas según el corazón de Jesús, según el corazón sacerdotal de Cristo, en su sacrificio, en su generosidad, en su entrega, en su virilidad, en su generosidad, en su amor, en su donación completa, en querer llevar todas las almas al Padre. O sea, el sacerdote católico es uno, pero si algo le puede aportar quizá eh, este carisma de la consagración de la Virgen María a, pues al mundo de hoy, es precisamente que nosotros vemos que el Padre Celestial dio su sacerdote, que es Jesús, al mundo a través del corazón de la Virgen María. Es decir, que el Padre Celestial contó con la Virgen María para poder entregar a su Hijo al mundo, que conociera al mundo, a Jesucristo a través de las manos de la Virgen María. Y es como lo vimos, como lo vemos y lo contemplamos en las Sagradas Escrituras, como la Virgen María es quien muestra a Jesús en el pesebre, es la Virgen María junto con San José que lo muestran en el templo, etcétera. Entonces, mostrar a Cristo con el toque y la dulzura, la ternura de una madre, yo creo que para este tiempo es muy importante porque vemos que como nunca la mujer, la maternidad se ha desfigurado muchísimo y hoy más que nunca necesitamos de un modelo de una madre profundamente porque la mamá tiene esa gracia de poder reparar, de poder sanar, de cuidar, se le hace mucho más fácil a una mamá reconciliar al hijo con el padre. Entonces la Virgen María tiene esa característica que lo vemos que, como lo decíamos y lo repetimos nuevamente en la aparición de Fátima, Dios ha mandado a la Virgen María a hablarnos, que nos volvamos a Dios, que nos convirtamos a Dios y la ha utilizado a ella para esto. Entonces yo creo que el sacerdote católico, todos los sacerdotes, tenemos que también de alguna manera seguir la misma voluntad del Padre, ser marianos y a través de María llevar a todos a Cristo, consagrarlos todos a Cristo a través del corazón inmaculado de María. Entonces yo creo que ese es como el aporte, porque, y es lo que hemos visto, que es lo que vemos, que cuando uno predica y enseña el amor de la Virgen María y uno predica y enseña la ternura de la Virgen María y la pone a ella por delante, la gracia es eficaz. Ella se encarga de disponer los corazones, de convertirlos, ella se encarga de purificarlos, de sanarlos, para que Cristo pueda estar presente en las almas. Entonces yo creo que ese es como el aporte que podemos dar con este carisma hermoso. Un gran aporte, Freddy. La espiritualidad mariana, la Virgen María en la iglesia siempre ha estado presente, pero en nuestros tiempos se ha manifestado de una manera especial con las apariciones en la Saled, la aparición de Fátima, que es justo el día donde va a ser la ordenación, la aparición de Lourdes y las diferentes apariciones de la Virgen han sido muy contemporáneas a nosotros y es un llamado de Dios a la humanidad a través de la Virgen María, que nos consagremos a ella, que nos entreguemos a ella y que la mejor manera de llegar a Cristo, de amar a Cristo profundamente, es amándola y recibiéndola a ella. Juan, el apóstol, como vemos en la Biblia, amó profundamente a Jesús, tanto que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús, sobre su corazón. Fue porque Cristo le dejó a su madre para que a través de su madre lo aprendiera a amar a él. Por eso le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y gracias, Freddy, porque con esto que terminas, nos dejas un gran mensaje y una gran invitación de acogernos bajo el regazo de la madre, calorearnos bajo su manto y escondernos de las
tempestades que nos presenta el mundo hoy, de tantas dificultades que si no nos escondemos bajo su manto podemos desesperar, porque ¿qué vemos a nuestro alrededor? Malas noticias, muertes, tristeza. Mucha gente se deprime en estos tiempos por la situación difícil, y si no estamos bajo su manto y bajo su regazo, tal vez no podamos afrontar como debemos afrontar estos momentos. Inmensamente agradecidos, Freddy, por su testimonio, por ese sí que le ha dado al Señor. Y qué bueno, Freddy, que podamos terminar este encuentro, esta entrevista, con una oración. ¿Qué le parece, Freddy, si tú nos colaboras terminando, entregándole este momento a Dios a través de una pequeña oración? Claro que sí, podemos orar, pero antes quisiera invitarles a todos que nos puedan escuchar ahora en vivo y agradecerle los mensajitos a todos, los que nos ponen en el chat, pero también a todos los que nos van a escuchar quizá en algunos días en este testimonio, invitar a los jóvenes a que se den la oportunidad de escuchar al Señor, de que puedan alimentar en su vida la fe, la oración, que es fundamental para poder saber qué nos pide Dios. Si algo puedo dar testimonio de ello es que uno cuando más ora es como cuando más escucha la voluntad de Dios, cuando más nítida entiende uno la voluntad de Dios. Entonces, quisiera invitarle a todos los jóvenes a que le abran el corazón al Señor, que le abran el corazón a Jesús. El Señor está llamando. El Señor nunca se cansa de llamar. El Señor llama permanentemente, así como llamó a los apóstoles, así como ha llamado a tantos al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida consagrada, que le permitan a Dios seducirlos, enamorarlos de esta vocación tan hermosa hacia el sacerdocio. Porque ser sacerdote en estos tiempos es un privilegio. Un privilegio un privilegio porque es difícil ser sacerdote ahora, porque hoy muchos quizá pueden hablar mal de los sacerdotes, no se confían en los sacerdotes, quizá de pronto el mundo y la sociedad vea al sacerdote como con desconfianza, pero es un privilegio porque el Señor derrama tantas gracias sobre aquellos que responden, y el Señor quiere de nosotros grandes santos, y entonces es el privilegio de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como decía San Pablo. Si en este momento quizá no tenemos tantas vocaciones, el Señor a quienes llama y aquellos responden, el Señor derrama gracias abundantes, privilegios abundantes en santidad, en dones, en carismas. Entonces invitaría a todos los jóvenes a que se dejaran seducir por el Señor, le buscaran más, buscaran hacer más su voluntad, que buscasen en su corazón más la voluntad de Dios, porque el Señor entonces quiere regalarles muchas gracias, muchos dones y muchas cosas. Entonces qué bueno y qué hermoso que los jóvenes de hoy puedan responder a la gracia del Señor, siguiendo esta vocación maravillosa hacia el sacerdocio. Y entonces nos ponemos ya en este momento en la presencia del Señor para que le agradezcamos al Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que estás en todos los agrarios del mundo, amado Jesús, tu corazón palpita de amor en cada sagrario, por amor a cada uno de nosotros. Amado Jesús, tu rostro santísimo está en el sagrario más cercano a nuestra casa, a nuestro hogar. Tú quieres, Señor Jesús, tocar nuestro corazón. Tú quieres, amado Jesús, vivir dentro de nosotros. Tú quieres, amado Jesús, ser uno con nosotros. Tú nos has llamado amigos, nos has elegido. Yo te pido, Señor, que elijas a muchos jóvenes. Te pido, Señor, que demuestres tu rostro a los jóvenes de hoy,
en el Santísimo Sacramento, en el Sagrario, que te encuentren allí para que te busquen y te puedan abrazar en el sacramento. Amado Jesús, deja sentir tus latidos de amor sobre sus almas, sobre sus corazones, para que puedan encontrar la verdad, para que puedan encontrarte a ti, su único Señor, su único Dios, su único Redentor, en la única iglesia del Señor, la Iglesia Católica. Te agradecemos, Señor, por todas las vocaciones. Te agradecemos, Señor, por todos los seminaristas. Te agradecemos, Señor, por todos los sacerdotes, por nuestros formadores, por nuestro obispo. Te agradecemos, Señor, por todos los obispos de nuestra iglesia, por el Papa. Y te pedimos, Señor, que derrames gracias abundantes sobre todas las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, para que en sus corazones también nazca el deseo, primero que todo, de ser fieles bautizados, de buscar siempre la fidelidad a las promesas del bautismo. Y segundo, Señor, que los llames a vocaciones santas, matrimonios santos, sacerdotes santos, religiosos santos. Señor, renueva tu iglesia con la fuerza de tu Espíritu Santo. Renueva tu iglesia, Señor, a través del corazón de tu Madre Santísima, aquella que tú nos enviaste, que nos regalaste como Madre y Señora. Te agradecemos, Señor, te agradecemos, Dulcísima Madre, y te pedimos que siempre nos dé la gracia de poder permanecer fieles en tu servicio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y muchas gracias, Freddy, por su testimonio y por el ejemplo que nos da a través de su entrega a Dios. Que Dios lo bendiga, Freddy. No, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los seminaristas, a todos los que nos han seguido. Y bueno, a todos, bendiciones y que Dios a través de la Virgen María les conceda lo que más necesitan. Muchas gracias Ya saben, a todos. Entonces, este jueves 13 de mayo, 12 del día, gran ordenación sacerdotal de nuestro diácono Freddy Giraldo. Síganos a través de nuestra página en internet. También nos pueden seguir a través de Facebook, Seminario Mayor San Pedro Apóstol, y nuestro canal en YouTube, Seminario Mayor San Pedro Apóstol. Ahí le dan, se suscriben y por ahí mismo pueden seguir la transmisión. Que el Señor los acompañe y un resto de tarde bendecida.